de seguridad, que es el terrorismo. Hasta hace muy poco, además, y en algunos países todavía, continúa siendo un aspecto estrella de dichas estrategias. O sea, pues sí, continúa siendo pues, la principal amenaza percibida para las sociedades, por ejemplo, de Estados Unidos o de España o de Reino Unido, como ahora tendremos ocasión de comprobar. Bien, esta ponencia es resultado de un proyecto de investigación de I+D financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre la estructura organizativa del terrorismo yihadista en Europa. Es un proyecto que tiene una duración de 3 años, este es el primer año, y lo que voy a presentar ahora son los primeros hallazgos de la investigación. Y responde pues, a un mapeo general de la situación de terrorismo yihadista en Europa durante la última década. Lo que vamos a ver es el conjunto de complots terroristas que han tenido lugar en los países de Europa Occidental desde el 11 de septiembre hasta la actualidad, incluyendo los últimos de septiembre pasado, o sea que es muy reciente la contabilidad de complots acaecidos. En total salen 87 casos, que aunque posiblemente a lo mejor no es el universo entero de los complots terroristas que ha habido en Europa, sin duda es una muestra más que representativa y posiblemente muy cercana a ese universo. Al menos son todos los conocidos, todos los que han aparecido en medios de comunicación. Y bueno, como pueden ver, el número no es pequeño, o sea, 87 casos yo creo que está más allá de lo que el ciudadano europeo medio considera que es la amenaza de terrorismo yihadista en Europa, o sea, es un número muy importante. He clasificado, con el fin de manejar esta información, he clasificado esos complots terroristas en 2 categorías. Categoría 1 sería aquellos complots que han tenido un grado de seriedad notable, es decir, que aquello no es, bueno, pues ha habido detención y que según la policía o según el juez instructor, pues aquel complot terrorista pues tenía visos de ser realidad y en fin, ya ha quedado todo al final un poco gaseoso porque no se han aportado pruebas de posible fabricación de explosivos o de inteligencia para atentar contra un determinado objetivo civil o lo que fuera. Así que a lo mejor en ocasiones, algunos casos que ha habido, han sido muy tenues, ¿no? las pruebas que se han aportado, y entonces lo hemos incluido en la clasificación, pero hay que colocarlos en algún lugar. Este sería el caso de la categoría 2. La categoría 1 es complots terroristas sobre los que hay información sólida sobre su realidad. ¿Qué criterio hemos utilizado? Bueno, pues complots terroristas ejecutados, donde evidentemente no hay duda alguna, complots terroristas fallidos, es decir, que se han ejecutado como tal, pero no con los efectos deseados por los terroristas, pues porque el explosivo no ha funcionado, por ejemplo, o porque a la persona a la que se pensaba asesinar ha ofrecido resistencia y los que estaban alrededor se han echado encima del terrorista, que fue un caso, por ejemplo, el año pasado, en una chica de una universidad de Londres, de King's College, pasó este caso, intentó apuñalar a un parlamentario británico. Y en tercer lugar, que es el caso más numeroso, complots terroristas sobre los que hay una sentencia judicial, es decir, que un poder diferente de aquel que lo ha detenido, que es el Poder Ejecutivo, a través de la policía, el Poder Judicial ha estudiado el caso y ha emitido una sentencia diciendo que aquí estas personas son culpables de preparar una acción terrorista, de modo que es algo sólido. Bien, bueno, pues de esta muestra nos encontramos que la inmensa mayoría, y aquí pongo la distribución temporal, se corresponde con la categoría 1. En total, 53 de esos 87 casos son categoría 1. O sea, es casi algo más de casi 2 veces la siguiente categoría. De modo que es una muestra de estudio pues solvente, ¿no? En cuanto a la fiabilidad. O sea, que aquí no hemos incluido únicamente pues complots un tanto gaseosos o al final rumorología, ¿no? Sino que tiene bastante soporte empírico. Bien, esta es la distribución temporal. Como es una muestra, es decir, no tenemos certeza absoluta de que sea el universo completo de los complots terroristas, es difícil o es arriesgado
extraer conclusiones de por qué en determinados momentos hay ciertos picos. Podemos aventurar algunas. Por ejemplo, es muy llamativo el pico de complots terroristas en el año 2003-2004, especialmente 2004. Y la conclusión no sería muy difícil, que sería la guerra de Irak, ¿vale? Que provocó pues, una enorme indignación social, tanto en la sociedad occidental como en la sociedad de mayoría islámica. Y eso llevó a percibir a los países europeos, sobre todo aquellos que se habían aproximado más, se habían aliado, están todos, ¿no? Siendo miembros de la OTAN, pero se habían posicionado a favor de la guerra junto a Estados Unidos, ¿no? Como una, o sea, considerándolos con mayor motivo enemigos del Islam, lo cual pues, llevaría a un aumento de los complots terroristas. Esa sería una explicación. En el segundo realmente no hay un motivo claro para decir por qué este año hay un pico. También es verdad que es un pico no muy superior al resto. Pero el repunte del año 2010, viendo cualitativamente esos casos, podemos más que aventurar aquí decir, porque es que se corresponde en la mayoría, que se debe a las caricaturas de Mahoma. O sea, en la mayor parte de los casos, la persona que iba a atentar lo hacía en venganza por la difusión de las caricaturas de Mahoma. Y en muchos casos contra el objetivo en sí, o sea, contra el dibujante de las caricaturas o contra la revista que difundió dichas imágenes. Bien, analizando ya algunos datos de esa muestra, pues en primer lugar, países objetivo de esos complots terroristas. Aquí vemos que hay pues un grupo de países particularmente afectados en Europa Occidental y que entre ellos destaca de forma muy llamativa Reino Unido. Y es algo que, bueno, si alguno se dedica a estos temas no le sorprende, pero no obstante no deja de ser chocante esa enorme distancia del Reino Unido con respecto a los demás. Y además, fíjense que son categoría 1, o sea que son complots terroristas serios, donde aquello ha habido atentado, como fue el caso del 7J en 2005, o ha habido un atentado fallido, o se han conseguido pruebas suficientes para que hubiera condena. En segundo lugar, nos encontramos con, bueno, aquí aparece Estados Unidos, igual que otros países que no sean Unión Europea, porque el objetivo, como tal, era de esa nacionalidad, ¿no? Pues una embajada, un cuartel, personal, personas de esa nacionalidad. Si luego miramos el resto de países, nos encontramos Francia. Francia es llamativo porque, o sea, no es llamativo que esté aquí, sino llamativo quizás porque cuando se habla de terrorismo yihadista a veces se pregunta, bueno, ¿y cómo es que Francia, que tiene una comunidad islámica muy numerosa de casi 5 millones de personas y por lo tanto la probabilidad de que aunque sea una ínfima minoría, haya personas que experimenten procesos de radicalización, ¿cómo es que Francia no se ve afectada por este terrorismo? Bueno, pues aquí vemos que sí que se ve afectada. Además, históricamente, Francia se vio seriamente afectada en la década de los 90, donde sí que hubo atentados terroristas, además con ciertas similitudes con los atentados del 11 de marzo. Luego está Alemania. Holanda es un caso particular, porque Holanda, la mayor parte de los complots terroristas son obra de una célula muy concreta que estuvo operativa entre los años 2003-2005 y que fue muy activa, por lo tanto está un tanto sobre-representada. España está ahí, Italia, y luego otro país que también tiene cierto comentario es Dinamarca. Dinamarca porque la inmensa mayoría de los complots que han tenido lugar contra este país eran obra de personas que no vivían dentro de Dinamarca. O sea, no se puede decir que Dinamarca sea un país que tenga un terrorismo, como se suele decir, homegrown, ¿no? O sea, que terrorismo endógeno que mucha gente radicalizada que intenta atentar allí, ¿no? Donde se encuentra. Es más bien gente que se dirige a Dinamarca para atentar, que es de países vecinos. ¿Por qué? Bueno, pues en este caso, por lo que antes he comentado, por la cuestión de las caricaturas de Mahoma. Objetivo del incidente terrorista. Pues aquí vemos, haciendo una serie de una taxonomía, unas categorías, ¿no? De posibles objetivos. Algunos son esperables, por ejemplo, pues lugares públicos. Es el clásico objetivo que asociamos
al terrorismo yihadista, ¿no? Bueno, pues como ha atentado Al-Qaeda frecuentemente tanto en Europa como en otros lugares, es decir, contra personas que no tenían totalmente inopinado, es decir, que estaban allí por casualidad, no eran un objetivo específico, ¿no? de los terroristas, sino matar al máximo de civiles que se encontrasen en ese lugar, es decir, un atentado indiscriminado. Aviación. En aviación he incluido tanto atentados contra aviones como atentados contra aeropuertos, porque en términos de impacto mediático pues es más o menos similar. Evidentemente un atentado de un avión que provocase la muerte de todos los pasajeros sería descomunal, ¿no? Sería de alcance global. Pero cuando se produce un atentado en un aeropuerto, la noticia da la vuelta al mundo. Y ellos lo saben, porque se han visto afectadas o eran posibles víctimas personas de muchas nacionalidades, con lo cual tienen interés para medios de comunicación más allá de ese país concreto. Es un símbolo que también se asocia al atentado estrella, ¿no? y principal del terrorismo yihadista. Entonces es una forma de decir, seguimos amenazando la industria de la aviación comercial. Aquí, conforme se han establecido barreras, y es una muestra de la eficacia de muchas de estas medidas, aunque sean luego molestas para nosotros, ¿no? De la cuestión de los líquidos, de los escáneres, de quitarse el cinturón, cosas que realmente son incómodas cuando tiene que hacer el vuelo, eso ha obligado que o bien innoven con otro tipo de artefactos, por ejemplo, pues el terrorista del zapato, o que al final se decanten por atentados muy sencillos, muy burdos, pero que consiguen ese impacto global. Por ejemplo, pues el cargar un vehículo de depósitos de combustible, prenderle fuego con ellos mismos y estrellarse contra el aeropuerto de Glasgow en el año 2007. Y esas imágenes pues han dado la vuelta al mundo. Y como tal, realmente no hubo más víctimas que los propios terroristas. Bien, luego personalidades. Sin embargo, no los solemos asociar al terrorismo yihadista. O sea, pensamos más bien que es indiscriminado. Sin embargo, en un número sustancial de casos se dirigieron iban a por personas concretas, a por políticos, a por ser dibujantes, a personas que consideraban que habían insultado el Islam, que la mayor parte de los casos son estas dos categorías, o bien responsables políticos o bien los caricaturistas. Objetivos diplomáticos y militares, esto más o menos sí que es algo que uno suele asociar al terrorismo en general y también está presente en el terrorismo yihadista, igual que en la seguridad del Estado, se refiere pues, a una comisaría de policía, también ha habido complots yihadistas contra esos objetivos, contra los servicios de inteligencia, ha habido varios casos, y luego también, pues esto lo he desagregado de público por la relevancia, ¿no? que tiene, más en el caso de España, contra el transporte urbano o trenes, que es un objetivo también destacado del terrorismo yihadista. Religioso se refiere a sinagogas o iglesias cristianas, que también en algunos casos ha sido objetivo planificado, al final no efectuado, de este tipo de violencia. Tipo de arma empleada. Esto puede parecer muy técnico, pero sin embargo tiene implicaciones políticas. Bueno, pues vemos que, ahora comentaré en la siguiente transparencia algunas cuestiones sobre esto. Hay una amplia diversidad, pero básicamente son explosivos y sobre todo explosivos caseros, que ellos pretendían fabricar por su cuenta. Aquí quiero llamar la atención del veneno, que es la escasa representación que tiene. Y además, en todos los casos, estaban muy lejos de conseguir realmente armas biológicas o químicas. Pasando ya a esas consideraciones, la amenaza del terrorismo químico o biológico, con los datos que hemos manejado, al menos la impresión que tenemos de la última década para Europa, está un tanto exagerada. Es decir, una amenaza que era lógica después del 11S, que era algo absolutamente, como se nos ha comentado en la conferencia anterior, pues que rompía todos los parámetros. Era lógico ponerse en el escenario de presituación y tener en cuenta la posibilidad de un atentado con armas químicas o biológicas. Había habido un intento en Tokio, a mitad de la década de los 90, con gas sarin, o sea que la cuestión tampoco era absolutamente disparatada.
Pero viendo el transcurrir del tiempo nos encontramos con que en muy pocos casos hemos optado por ello, y cuando ha habido detención de un grupo que pretendía utilizarlo, era de lo más rudimentario, o sea, muy lejos de dotarse de ese tipo de armas. Se habían cogido con alguna semilla de ricino y poco más. O sea, la posibilidad de que esa gente fabricara un arma biológica pues escapaba completamente a sus capacidades. Destaco más la cuestión de los explosivos, y especialmente de los explosivos caseros, porque por un lado hay una especial preferencia de este terrorismo con respecto a otros tipos de terrorismo. Aquí pongo 45 en general con respecto a un estudio que se realizó pues, de las últimas 4 décadas, ¿no? Métodos terroristas utilizados por todo tipo de grupos terroristas. Y se ve que en un 45% de los casos elegían explosivos. El terrorismo yihadista lo hace de una forma mayor y además casero, es decir, fabricado pues, con productos que en teoría se pueden obtener pues, en una droguería o en una empresa que venda fertilizantes. El problema está luego en ser capaces de esos componentes combinarlos de tal forma que realmente aquello explosione, que también habitualmente está más allá de sus posibilidades, afortunadamente. O sea, en muchos casos, cuando los atentados fallidos responden a esta categoría. Son personas que fabricaban explosivo y cuando iba aquello a explosionar, pues hacía bluff o explosionaba, pero el único afectado era el propio terrorista, porque era un terrorista suicida, pero no tenía un alcance mayor de 5 metros, como tal el artefacto. De modo que ese es un punto débil que ellos han encontrado. O sea, en principio sería una amenaza a tener muy en cuenta porque cualquiera, o cualquiera con cierto conocimiento podría adquirirlo en el mercado civil. Algunos países, como aquí señalo, esto podría ser parte de una estrategia de seguridad que ya a nivel muy táctico, están vigilando ese tipo de ventas, ¿no? Por ejemplo, al terrorista, aunque no tuvo que ver nada con el yihadismo, que este verano pues, asesinó a decenas de personas en Noruega, le investigaron, le hicieron una interceptación telefónica, pero de un día, porque había comprado una alta cantidad de fertilizante, con el que fabricó la bomba que puso en Oslo, ¿no? Como un poco de distracción para luego asesinar a las personas en la isla. Entonces, en ese caso me investigaron porque, ¿para qué esta persona quiere tanto fertilizante? Lo he enmascarado porque decía que era una granja y demás. Bueno, una forma de prevenir este tipo de terrorismo es el tener una serie de indicadores que nos den pistas de, bueno, esto es curioso, y también en Reino Unido lo han hecho, este tipo de adquisición. Pero más importante es la vigilancia y bueno, todo tipo de acciones que se llevan a cabo para prevenir la llegada de personas que han recibido entrenamiento en campos en el exterior. Porque los casos donde, sobre todo fuera de Europa, donde sí que han funcionado los explosivos caseros han sido aquellos donde el terrorista, donde el grupo terrorista contaba con un experto en explosivos. Uno de ellos es el 7J, o sea, el 7 de julio de 2005. Ellos se habían pasado por un campo de entrenamiento en Pakistán y se habían fabricado esos explosivos. Menor preferencia por armas de fuego, posiblemente porque consideran que tiene escaso impacto mediático ese tipo de atentados. Prueba de ello es que no sé si cuántos de ustedes saben que este año ha habido un atentado yihadista en Europa y que fue en Alemania, no puede ser mal esto, y que fue en el aeropuerto de Frankfurt, que en principio podría haber tenido más impacto mediático por ser, como antes decía, en un aeropuerto. La cuestión es que fue realizado con arma de fuego. Entonces mató a 2 personas, el terrorista, pero el impacto mediático fue muy limitado. Entonces, posiblemente por esa escasa notoriedad, y el terrorismo al final lo que busca es transmitir un mensaje, transmitir miedo, prefieren cosas muy llamativas como los explosivos, que afortunadamente escapan a sus posibilidades en muchos casos, lo cual pues al final redunda en la seguridad de todos. Bien, esto es una pequeño matiz, ¿no? sobre el carácter suicida. No es del todo, o sea, no nos permite hacer muchas conclusiones porque falta mucha información. O sea, en un número importante de los complots no se sabe, porque fue desarticulado, fue muy temprano, si había realmente una intención terrorista, ¿no? Y como normalmente los detenidos no suelen confesar y contar todos los detalles, pues queda al final envuelto en el misterio. Pero en los casos sí que se ha sabido con más seguridad si había atención
o no lo había, vemos que están casi a la par. O sea que también el estereotipo que tenemos de que el terrorismo yihadista es siempre suicida, ¿no? Y ha sido uno de los argumentos de las teorías de conspiración del 11M, ¿no? ¿Por qué no fueron suicidas? No son yihadistas, ¿no? Pues es que vemos aquí que un número importante no lo son. O sea que como tal no sería una característica realmente... O sea, es distintiva en el sentido que otros grupos no hacen, pero imprescindible de este tipo de terrorismo. Entrenamiento del exterior, en los casos que ha habido entrenamiento del exterior, que son menos de la mitad, que una persona ha pasado por un campo, al menos un miembro ha pasado por un campo de entrenamiento, vemos que la zona del mundo más peligrosa para Europa es Afganistán y Pakistán. O sea, ese es el lugar caliente y realmente interesante para nosotros. Lo cual también, en cierto modo, pues justifica, ¿no? esa misión que tiene lugar allí, ¿no? Que las tareas en la filmación de reconstrucción y demás es una área realmente de mucho interés desde el punto de vista del terrorismo yihadista. Sin embargo, vemos muy escasa presencia de Argelia o el Sahel, y eso que Argelia de Madrid está muy cerca y que nos ha amenazado. Pero casos donde haya habido personas que hayan regresado con el entrenamiento de allí y se hayan integrado en una célula, solamente hay uno y además categoría 2. O sea, no está del todo tampoco tan claro. Me refiero a entrenamiento, lo que es la vinculación con el Qaeda de Madrid, que ahora veremos que hay más. Bien, y ya para ir afrontando la línea final de la presentación, voy a detenerme un poco en un aspecto que considero importante, que es la estructura organizativa de este terrorismo, porque veremos que también tiene implicaciones políticas, que es, hay un debate académico, pero que tiene también consecuencias desde el punto de vista de las políticas de seguridad, que es el famoso ya que se ha convertido en un debate prácticamente histórico entre Bruce Hoffman y Mark Eastman. Los dos son académicos norteamericanos. Mark Eastman publicó un libro en 2008, que se llama Yihad sin líderes, donde afirma que el protagonismo del terrorismo yihadista ha sido asumido casi en su totalidad por grupos independientes y que Al-Qaeda central pues fue un papel ya absolutamente secundario, casi que no sería un actor a prácticamente tener en cuenta. Por otro lado está Bruce Hoffman, que mantiene lo contrario. Uno podría hacer unas finales como debatir, pues no sé, sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Aquí pueden estar debatiendo esto, ¿qué implicaciones prácticas tiene? Pues tiene muchas, porque si realmente tuviera razón Mark Eastman, entonces ¿para qué Afganistán? Porque si Al-Qaeda ya no cuenta nada, no tendría sentido, al menos desde la óptica del antiterrorismo. Podría ser por una misión de paz o de reconstrucción. Y también, por ejemplo, podría restar valor a la cooperación internacional. Si son grupos autónomos que se radicalizan en un suburbio de Londres y piensan actuar en Londres, pues realmente el valor de la información que les pueda llegar del servicio de inteligencia franceses o pakistaníes será menor, porque es que o casi ninguno, porque realmente esta gente va a actuar de forma muy local y no van a tener contacto con ninguna organización, de modo que esa información no les va a ayudar a detectar a esa célula. O sea que las implicaciones al final pueden ser sustanciales en caso de que Eastman tuviera razón. Bien, en esta transparencia, y aquí lo he dividido en dos periodos, esta década, porque se aprecia una diferencia entre uno y otro, vemos que más bien tiene razón Hoffman, porque Hoffman no niega el valor de la existencia de las células independientes. O sea, dice, no, por supuesto que existen grupos independientes, pero Al-Qaeda y las organizaciones filiales siguen contando y mucho en el terrorismo yihadista. Y aquí vemos en las tres posibles categorías, ahora lo vamos a ver de una forma más gráfica, cómo siguen estando presentes. Es verdad que en la última mitad de década han cobrado importancia los grupos independientes, pero siguen estando presentes las grandes organizaciones. Y también es muy llamativo, esto también lo recogen Eastman y Hoffman, la figura del lobo solitario, de la persona que actúa por cuenta propia. Que en el terrorismo habitualmente es una anomalía, porque el terrorismo es una actividad de grupos, más que de individuos concretos. Y esto estaría muy relacionado con Internet, de personas que se radicalizan exclusivamente y en solitario a través de Internet. Y a partir de ahí pues intentan emular lo que llevan a cabo otros grupos. Bien, vamos a ver, esto no sé si se verá
Bien, lo que sí que se ve y lo que quiero destacar son los puntos rojos, son organizaciones, los puntos azules son esos complots terroristas, ¿no? Con el país y la fecha de la desarticulación del grupo. Esto es la primera mitad, esto es 2001-2005, 2005 incluido hasta el 31 de diciembre. Entonces, este mapa así, visualmente, lo que muestra es esa importancia de las organizaciones. O sea, que la mayor parte de los complots tenían vinculación con alguna organización. Este es el grupo que comentaba al principio, de Holanda, la Red Hofstad, que fue un grupo muy activo, pero esto es una célula. O sea, lo que pasa es que llevó a cabo muchos complots terroristas, y uno de ellos exitoso, o sea, el asesinato de Theo Van Gogh. Y luego tenemos algunos casos, esto no significa lobos solitarios, sino complots de células que no estaban vinculadas a ningún otro complot ni a ninguna organización, porque aquí hay células que estaban vinculadas a unas a otras. Es decir, por ejemplo, estas dos de aquí, o estas, que existía una relación no solamente con la organización superior, sino entre los diversos grupos asentados en Europa. Bien, este es el panorama en 2001-2005. Es muy interesante compararlo con la siguiente, con esta transparencia, que vemos que aumenta sustancialmente. O sea, que algo, motivos tiene Seisman para afirmar aquello. Lo que pasa es que Seisman es un tanto radical en su planteamiento. Dice, no, ya, absolutamente todo esto son grupos independientes. No, la realidad no está así. Quizás también queda muy llamativo decir, Al-Qaeda ya no cuenta, ¿no? Es una cosa que siempre va, que choca, ¿no? Y a veces es bueno ser provocador. Pero en este caso la realidad empírica pues no lo avala. Entonces vemos que es verdad que cada vez hay más grupos independientes, lo cual es una muestra de que ese mensaje radical ha ido calando en ciertos sectores, pero todavía las organizaciones siguen contando. Y además, lo que vemos en la comparación entre un año y otro, si se fijan, es el incremento de organizaciones. O sea, que aparecen organizaciones vinculadas sobre todo a Pakistán, o sea, pues, la Unión de la Yihad Islámica, que sea un grupo uzbeko, está asentado en Pakistán, en zonas tribales de Pakistán, o Alaska y Taiwán, o el TTP, que es el Movimiento Talibaní de Pakistán, o Al-Qaeda central en la misma, ¿no? Y luego otras áreas regionales, Al-Shabaab en Somalia, o Al-Qaeda en la península arábiga, acá, en Yemen, actualmente. Bien, entonces esto creo que es importante tenerlo presente, o sea que todavía estamos en un escenario mixto, las organizaciones siguen contando, de modo que la evolución de dichas organizaciones nos va a dar muchas pistas de cómo puede evolucionar el terrorismo en los próximos, o sea, actualmente y en los próximos años. No hay datos suficientes como para decir estos son los resultados globales, porque en muchos complots no se dan suficientes detalles de la procedencia nacional, pero para hacernos una idea un poco de la distribución, ¿no? De las personas que fueron detenidas, de qué región procedían. Bueno, pues en un porcentaje importante eran magrebíes, vinculados sobre todo a Al-Qaeda en Irak, Al-Qaeda en el Magreb, bueno, en algunos casos Al-Qaeda central, Asia Central, vinculado a los grupos que antes he comentado. Un número muy importante de estos individuos fueron detenidos en Reino Unido, lo cual lleva a esa lógica preocupación que tienen los británicos, porque es que muchos complots que ha habido en Reino Unido, y por eso eran serios, o sea, eran categoría 1, tenían vinculación directa con Al-Qaeda central. O sea, el grado de amenaza era superior, porque era gente que había pasado por un campo de entrenamiento, que es muy superior a un tipo que se ha radicalizado viendo vídeos en YouTube, que también lo ha sabido, ¿no? Que luego no sabe cómo fabricar un explosivo casero. Bien, y ya lo último es el grado de consumación, y ahora lo vamos a cruzar con organizaciones. Grado de consumación de los atentados, de los complots terroristas. Vemos que ha habido un incremento en cuanto al número de fallidos en la segunda mitad de década. Esto está asociado a esos, sobre todo a la figura del lobo solitario, porque al ser un individuo aislado, si es mínimamente discreto, que alguno lo es, alguno lo cuenta todo en Facebook y pone, pues voy a matar a los americanos cuando pueda, ¿no? Y han habido casos de estos. Entonces, y ahí ya sí que se puede anticipar. Pero si es mínimamente discreto, es imposible detectarlo, porque lo sabe él y nadie más, de modo que llega al objetivo y a lo mejor luego fracasa, afortunadamente. Pero es atentado fallido. Entonces, este incremento se debe en gran medida a los lobos solitarios. Bien, pues si este dato lo cruzamos con el tipo de organización, nos sale algo pues muy interesante, que es que los grupos
más problemáticos, o sea, realmente más amenazadores, son las células vinculadas, aquellas que tenían ese vínculo, ese lazo que vimos en las tres partes de los mapas con un punto rojo, con una organización superior. Aquí se ve en parte, o sea, aquí se ve en cuanto a porcentajes, ¿no? Sabemos que el lobo solitario, que sí, fallido, pues tiene unos porcentajes superiores, ¿no? al resto, incluso en el ejecutado también lo tiene. Pero si nos fijamos en la mortandad, o sea, en los efectos ya materiales y de pérdida de vidas humanas, claramente las células vinculadas son mucho más letales. O sea, en los casos que ha habido de células independientes o de lobos solitarios, célula independiente fue el asesinato de Theo Van Gogh, y el lobo solitario fue el sujeto, Albano Kosovar, que antes comentaba, que en marzo mató a los americanos en Frankfurt. Y estos dos de aquí, o sea, estos muertos de aquí, son dos atentados, el 11 de marzo y el 7 de junio. De modo que vemos que la disminución relativa de las células vinculadas reduce en parte la amenaza, pero que no obstante hay que tener una especial atención a ese tipo de grupos, a la cooperación internacional, y eso de otra forma sigue siendo crucial, porque esos grupos son al final los más amenazadores, los más letales. Y aunque las células dependientes, verdad que la cooperación internacional nos va a dar poca información, o que las misiones internacionales no van a evitar que operen, porque es que no van a pisar esos lugares, las realmente peligrosas son las que provienen o tienen vínculos con el exterior, lo cual justifica, bueno, pues esa perspectiva amplia en la lucha antiterrorista, que no solamente se fije en cuestiones muy locales, muy de barrio, ¿no? muy nacionales, sino que tenga una apertura hacia la cooperación internacional, la participación en misiones, es decir, el luchar contra el terrorismo más allá de nuestras fronteras como forma de evitar. Bien, pues aquí está mi correo, aunque muchos lo tenéis porque sois alumnos míos, y la página web donde pues el grupo que trabajamos en estas cuestiones, que hemos organizado estas jornadas, pues cuelga información sobre esta temática por si resulta de interés. Pues muchas gracias y quedo a vuestra disposición para las preguntas. Muy bien, pues si hay alguna pregunta. Sí. Vamos a hacer lo mismo que antes, para acabar un poco antes de las 2, que es agrupar las cuestiones. Todas las acciones terroristas presentadas fueron con carácter religioso, porque aquí las acciones terroristas que son en conexión con las caricaturas, creo que son con carácter religioso, pero después de la guerra de Irak, sí, no creo. Y sí, responde. Sí, esto es terrorismo yihadista, es decir, tiene una aspiración política religiosa, aunque evidentemente no representa el Islam, es una interpretación torcida y minoritaria de la religión islámica. Pero sí, o sea, es terrorismo yihadista. Aquí en estos complots no están incluidos los complots de ETA o de Lila o de otro tipo de grupos. Sí, perdón, no he sumado las preguntas. ¿Sí hay más preguntas? Bueno, buenas tardes. ¿Qué política tiene, digamos, el gobierno español para, sobre todo en la radicalización de algunos emir en mezquitas españolas o algunos otros gobiernos en Europa, donde se incita, digamos, al odio y a la yihad? Obviamente no todas las mezquitas ni todo el mundo musulmán, pero ¿qué política hay sobre, digamos, en estas mezquitas donde se está radicalizando? Sí. ¿Más preguntas? Usted ha puesto un gráfico antes donde aparecía Rusia y quisiera saber si algunos atentados que se han producido allí que tienen que ver con el problema o la guerra de Chechenia, si eso tiene también la consideración de terrorismo yihadista o no, o es una categoría más compleja. Sí, ahora. Hola, buenos días. Bueno, simplemente quería preguntarle, como el objetivo de dirección de la OTAN en Libia, se han entrado muchas armas a los rebeldes y se ha sabido que muchos grupos terroristas de Al-Qaeda en el Magreb se han hecho con esas armas. Sí.
y no sé si lo ve usted como un peligro para Europa actualmente. Y también quería remarcar que no simplemente los países europeos son los que son atacados por estos terroristas, sino países como Marruecos en la fiesta de Casablanca en 2003 o en el año pasado en el Café Alana Marrakech, que son también objetivos terroristas de estos grupos. Gracias. Bien, casi vamos a seguir cortando porque se están sumándose. Bueno, con estas preguntas hay dos más allí, aparte de estas dos. Vale. Yo quería preguntar qué opinión le merecen los hermanos musulmanes, que muchos terroristas provienen de esa unión fundada en Egipto y sobre todo ahora que las revoluciones árabes les han dado como la oportunidad de presentarse en las elecciones de su país. Sí, yo quería saber el éxito, bueno, el papel que cumplen los estados fallidos, como por ejemplo Somalia, en la conformación de las células terroristas y en el éxito de sus atentados. Bueno, voy a ir respondiendo porque se me están olvidando las preguntas por momento. Y ahora hacemos una rápidamente y luego respondo a las que quedan pendientes. Entonces, en Rusia están incluidos únicamente complots en Europa Occidental, es decir, contra embajadas rusas. Pero ciertamente el terrorismo yihadista también ha atentado en Rusia, pues contra el metro de Moscú, contra aeropuertos y demás. Y esos grupos chechenos, los que han atentado allí, son de inspiración yihadista, o sea, estarían en esta categoría. El tema de Libia. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, el tema de que ese terrorismo no se atenta contra Occidente. De hecho, el 85% de las víctimas de este terrorismo son ciudadanos de países de mayoría islámica. Y es algo que se ha criticado mucho a Al-Qaeda y con razón por parte de autoridades religiosas islámicas. Es decir, que es una aberración y que esa gente no defiende el Islam en absoluto, más bien está atacando. El tema de Libia, en efecto, es muy inquietante. O sea, no ya la situación política, que también lo es decir, cómo va a acabar esto. Si va a ser realmente reconocido ese gobierno por el resto de grupos armados que han luchado contra Gaddafi, sino el tráfico de armas. Porque varias decenas, y esto hay constancia, de manpads, o sea, es decir, de misiles portátiles, pues han desaparecido y posiblemente hayan caído algunos de ellos en manos de Al-Qaeda de Madrid. La cuestión es si tienen capacidad de introducirlos en Europa. Esa es la gran incógnita, que para ellos en principio puede representar una dificultad, porque se pueden pasar pasos fronterizos y demás, que además controles donde suele haber mucha vigilancia por tema de inmigración no regular, o sea que a lo mejor no es tan sencillo como parece, ¿no? Pero desde luego es una amenaza, por ejemplo, para los países de la zona que luchan contra ese terrorismo. Estoy pensando en Mali, en Níger, que pueden tener helicópteros, aviones de conocimiento y que van a ser muy vulnerables a ese tipo de misiles. La cuestión de las mezquitas. En España, bueno, sobre el antiterrorismo se va a hablar con más profundidad mañana, por parte de Linares, de modo que te podrá contestar mejor, ¿no? Pero la cuestión de las mezquitas fue un problema en los años 90 y principios de la década de 2000. Porque es verdad que en algunos lugares había pues, casi una especie de banderín migrante del yihadismo. Hizbul Park, el Centro Islámico Cultural de Milán, por ejemplo, o la mezquita Quds en Hamburgo, que eran lugares claramente radicales donde la gente era captada y enviada a Afganistán. Como respuesta al 11S, pues ha habido una mayor vigilancia de las actividades terroristas y un lugar, desde luego, de interés han sido las mezquitas. De modo que ahora ya es difícil que alguien tenga un discurso abiertamente radical, porque sabe que es que lo van a saber. Mucho más problemático en ese sentido es Internet, que es más difícil de controlar, aunque también se controla. O sea, también eso, y de hecho muchos de los puntos que pongo aquí han sido descubiertos a través de Internet, anticipadamente. No sé si me dejó alguna pregunta. Bueno, sí, había dos pendientes. Algo de viva voz. Vale. Bueno, sí. No, creo que se le puede escuchar. El hecho de que usted no haya expuesto magistralmente su conferencia es porque ha habido dinero para que pueda investigar y su investigación dura 3 años. En ese marco y con esa perspectiva, sabemos que el programa Estocolmo y el programa EGIS tienen por escrito las inquietudes de la
son 133.444 millones de euros. ¿En cuánto cree o sabe usted que está valorado la investigación contra terroristas? Y lo que han dicho mis compañeros, los hechos actuales podrían dar lugar a que se incrementen esos presupuestos, puesto que cualquier día, cualquier avión puede volar por los aires, por ejemplo. Gracias. Última, bueno, hay una pregunta más. También detrás de este. Creo que había. ¿Existe algún tipo de estrategia de tipo religioso, dado que el tema religioso para estos países es tan importante? Y por esos temas ellos hacen lo que hacen, y hacen muchas cosas a un nivel muy significativo. Desde este punto de vista, desde aquí, ¿existe alguna estrategia de ámbito religioso para de alguna manera dar respuesta a esas inquietudes de ellos, a esas creencias de ellos? Es mi pregunta. Vale, ¿hay alguna más? Pues sí. Yo quisiera saber concretamente cómo distingo yo un grupo yihadista o una acción terrorista yihadista. Bueno, claro, aparte de Al-Qaeda, quiero decir ya de las células independientes, ¿cómo sé yo que es un acto terrorista de un grupo yihadista? Bien, pues bueno, gracias por las preguntas. En cuanto al presupuesto, la verdad es que no conozco las cantidades, ¿no?, que se manejan. Esta investigación es muy barata porque es ciencias sociales y está basada únicamente en fuentes abiertas, no es un trabajo de campo preguntando a la población y demás, que requería mucho más dinero, porque eso ya pues es contratar a becarios que vayan al terreno y demás, ¿no? Aquí está, es una investigación muy barata. De los fondos que se han dedicado al tema del terrorismo, yo creo que son especialmente útiles aquellos que tienen un carácter más tecnológico de la inversión. Esto es importante para diseñar estrategias, pero todas aquellas investigaciones, pues para la detección de IEDs, de seguridad en los aeropuertos y demás, creo que es una investigación más cara, pero muy justificada por los efectos prácticos que tiene. De todo modo, ya digo, sobre el antiterrorismo mañana se hablará específicamente, ¿no? Ahí le puede responder mejor, ¿no?, el profesor Reinares. Sobre la cuestión, bueno, ¿cómo sabéis que es un atentado yihadista? Pues porque es que los individuos detenidos tenían propaganda yihadista, tenían conexiones con un grupo yihadista, de modo que era muy evidente, ¿no? Y bueno, aparte del hecho de la nacionalidad, ¿no?, pero que eso en sí mismo no es un dato concluyente. La cuestión es que estaban motivados por esa ideología, con lo cual sabéis que pertenece a esa categoría. Y ya respecto a la cuestión religiosa, entonces enlazo con la pregunta que antes se me ha olvidado, que es la de hermanos musulmanes. A ver, en España no se ha hecho mucho. Se ha aprobado hace poco, lo sé porque salió en la prensa, una estrategia secreta de antiterrorista frente a este tipo de terrorismo, y incluía un pilar de prevención. Entonces, en ese pilar está el deslegitimar desde la propia religión islámica el terrorismo yihadista. Ha habido acciones por parte de la sociedad civil, por parte de comunidades islámicas en España, que han condenado públicamente el terrorismo, incluso una que emitió una fatwa condenando a Bin Laden, iría por esa línea, pero en España realmente es poco lo que se ha hecho. Es mucho más relevante lo que se ha hecho en países de mayoría musulmana, especialmente en Egipto, donde se han acabado con éxito procesos de radicalización de grupos yihadistas, como Gamal Islamiyya, por ejemplo, a través de un proceso de diálogo de autoridades religiosas con gente que se había radicalizado, sobre todo con los líderes. Y estas personas han reconocido que su interpretación era incorrecta, no era islámica, y no solamente han tirado un papel, sino que han escrito ellos también una obra teológica dando a conocer su nuevo punto de vista y convenciendo como líderes de la organización a los militantes de base. De modo que el ciclo se ha completado. Gamal Islamiyya, que fue uno de los primeros grupos yihadistas de la historia, actualmente ya no es un grupo yihadista. Y esto ha sido gracias no solo al esfuerzo policial, también eso presionó, sino sobre todo a ese cambio de mentalidad favorecido por autoridades islámicas que les hicieron ver que eso no era auténtico Islam. Entonces eso es interesante. Respecto a hermanos musulmanes, como una organización yihadista no se puede decir que sea, o ni siquiera terrorista.
porque abandonó la práctica de la violencia pues, en la primera mitad del siglo. O sea, hubo algunas acciones armadas en los 40, 50, se crean en el 28, los musulmanes. Pero cuando matan a Hassan al-Banna, que es el fundador, el grupo se desvincula por completo de la violencia. Entonces, por eso es una fuerza social allí y también política. No obstante, es verdad que en algunos países, concretamente en Palestina, Hamas, que es el mando de los musulmanes, sí que ha recurrido al terrorismo. Y el mando de los musulmanes lo ha justificado diciendo que están luchando una guerra contra Israel, lo hacen de forma asimétrica. Ellos no tienen F-16, responden de esta forma. Eso no quita que sean atentos terroristas, o sea que no sea aceptable el meterse en autobús y igualarse con civiles allí. Igual que tampoco lo es muchas acciones que lleva a cabo Israel, donde también mueren civiles. Pero claro, pero eso es terrorismo. Entonces, ahí el mando musulmán es un poco más ambiguo. En ese caso concreto. Respecto a Al-Qaeda, el mando musulmán tiene un enfrentamiento absoluto con Al-Qaeda. O sea, de desacreditación de Al-Qaeda, y sobre todo Al-Qaeda también ha llevado a cabo una campaña en los entornos radicales de desprestigio de hermanos musulmanes. Son dos organizaciones que no se pueden ni ver. Y Al-Qaeda, una de las cosas que critica es la participación en política. Es decir, aceptáis el sistema, de modo que ya sois parte de él. Entonces, es un grupo que es lógico que los servicios de inteligencia lo tengan en cuenta, ¿no? porque es un grupo del que se han derivado grupos violentos, ¿no? Entonces, a veces un poco el origen lo puedes ver ahí, ¿no? Aunque la inmensa mayoría como tal no son un problema de seguridad. Esta cuestión de los servicios de inteligencia lo digo porque la duda con hermanos musulmanes es si realmente son democráticos. ¿Vale? Participan en la democracia, pero la duda es, pero realmente ellos creen en la democracia y estarán dispuestos a continuarla en el caso de que ganen las elecciones. Y además, ¿qué tipo de democracia? Porque no vale una democracia, es decir, hemos ganado nosotros en las elecciones, vamos a hacer lo que queramos. Sino que una democracia real es aquella que respeta a las minorías, los derechos de las minorías. Entonces, si ellos imponen la ley islámica a todo el conjunto de la población y cercenan los derechos de los coptos, por ejemplo, en Egipto, eso ya no es democrático, aunque tenga la legitimidad de las urnas. Entonces, esa es la duda que existe con hermanos musulmanes. Pero la verdad es que es una organización que ha evolucionado positivamente en el tiempo y que por lo menos un voto de confianza yo creo que merece la pena darle, con realismo y con prudencia, o sea, estando encima. Pero también el decir, vamos a apartarlo, vamos a marginarlos, eso al final puede llevar a potenciar procesos de radicalización y que gente de esa se pase al lado del yihadismo, con lo cual incrementamos el problema. Muy bien, pues muchas gracias por su atención, lo dejamos aquí y a las 4:30 seguimos con la jornada.